Hola queridos amigos de Contexto. Amigos, el pasado viernes en la noche nos sorprendió a todos el colapso y desplome de parte del techo del segundo piso de la edificación colonial que alberga el Sindicato Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, el CODIA, conocido por todos. Amigos, esta edificación está ubicado, como sabemos, en el corazón de la zona colonial, frente al Parque Padre Villini, un sitio bellísimo. Y esta edificación, amigos, tiene una historia muy ligada a la vida nacional dominicana y de ahí su importancia. Gracias a Dios que no hubo pérdidas humanas por la hora en que ocurrió. Afortunadamente, las pérdidas reportadas fueron únicamente materiales, pero este espacio era usado como salón de conferencias, entre otros usos, o sea que hubiese sido una catástrofe que hubiera estado ocupado en el momento del colapso. Yo he estado varias veces en el techo del CODIA porque la edificación colinda con la hoy Casa de Tostado, Museo de la Familia Dominicana, y como parte del Ministerio de Cultura he estado ahí y fueron muchas veces las que subimos ahí tratando de identificar o algunos puntos que causaban filtraciones a la edificación que perteneció a Francisco de Tostado de la Peña del siglo XVI también. Primero, como arquitecta y miembro del CODIA, me solidarizo con esta pérdida y luego hago un llamado para que tomemos conciencia, señores, de que este tipo de edificaciones no se puede intervenir como si fuera una construcción tradicional. Se pierde nuestro patrimonio y se pierden vidas. Para que se conozca la historia, voy, antes de presentar a mis invitados de hoy, a hablar un poco de este palacete. Primero recordemos que la construcción data del siglo XVI, después de la llegada del comendador Fray Nicolás de Obando y Cáceres. Aunque si vemos su fachada, no se reflejan características arquitectónicas tradicionales de la época colonial, es más bien quizás vemos un aspecto en la fachada un poco afrancesado, más que colonial. Y pienso que esto puede haber sido fruto de transformaciones posteriores, pero la verdad es que no tengo datos de esto. Su fachada guarda simetría, está bien organizada, tiene balcones bien dispuestos. Bueno, de su origen colonial, en el siglo XVI, fíjense que no recuerdo haber leído nada sobre quién la habitó en ese tiempo. Solo he visto mención después de la derrota de las tropas napoleónicas frente al ejército de Haití en 1804. Ahí cuando los franceses sufrieron esa tremenda derrota que fue en la batalla de Vertières en diciembre de 1804, entonces sí, los soldados franceses, que fueron 2.000 o 3.000 soldados, vinieron a este lado de la isla, bajo el mando del general Luis Ferrán, vienen a este lado de la isla, toman parte de la isla, de la isla a la Española, que ya estaba autorizado, vamos a decir, por el Tratado de Basilea, porque ya había sido firmado en el 1975 y aquí se refugian. Entonces fue a partir del 1804 cuando Ferrán toma el control de la parte oriental de la isla, estableciéndose en Santo Domingo como gobernador y administrador general, cuando toma como residencia la casa que ocupa actualmente el CODIA. Parece que esa casa era llamada la Casa de la Argolla, porque se dice que tenía durante los tiempos de la colonización en la entrada tenía como una aldaba en forma circular y por eso le decían la argolla. Es posible que en este tiempo este palacete sufriera modificaciones. El francés Ferrán vivió allí hasta su muerte y luego de haber perdido la batalla de Palo Hincado, acuérdense que la perdió frente a Sánchez Ramírez. Pero ¿qué pasa? Que cuando Sánchez Ramírez logra sacar a los franceses de Santo Domingo gracias a la contribución de la Marina de Guerra inglesa, logrando la reconquista española de la parte oriental, ¿qué pasa? Él es nombrado gobernador y capitán general de Santo Domingo desde el 1809 al 1811 hasta que fallece. ¿Y dónde residió? En ese memorable palacete. Es posible que más adelante fuera ocupado por los que le sucedieron en la gobernación hasta la invasión haitiana de 1822. Más adelante, durante la última etapa de la ocupación haitiana, el inmueble fue ocupado por el cónsul francés Yaceró de Saint-Denis, quien participó en negociaciones políticas desde las capitulaciones de los haitianos hasta dirigir, influenciar y garantizar
protección a los anexionistas pro-franceses. ¿Como quiénes? Como Buenaventura Báez, como Tomás Bobadilla, como el general Pedro Santana y algunos otros. Creo que la escalera y algunos detalles fueron construidos a principios del siglo XX, cuando se instaló allí, ¿quién? La Casa de España. Estuvo ahí hasta el 1974 y que se va a su localización actual, ¿verdad? Y en el 1981 el CODIA adquiere este inmueble. Amigos, ¿por qué hago esta reseña? Porque tenemos que concientizarnos de que esas paredes han guardado una parte muy importante de nuestra historia. Hoy vamos a ver, según la experiencia de expertos en ingeniería estructural, en geofísica, cuáles fueron las causas de este colapso. Para esto tenemos aquí dos conocedores, dos especialistas estructurales de geofísica. Vamos a darle la bienvenida a Osiris de León, ese veterano en las lides que hace mucho que no venía por contexto, y al ingeniero Norberto Rojas, también especialista en estructuras, y con ellos vamos a hablar de qué pasó y cómo evitar en el futuro que colapsen otras edificaciones de este tipo. Osiris, Norberto, bienvenidos. Buenos días Mónica, buenos días Norberto, buenos días a todo el pueblo dominicano, contento de estar en este contexto de hoy para analizar dentro de un justo y sano contexto qué es lo que hemos tenido en la edificación que tú acabas de describir de manera magistral, haciendo ese recuento primero arquitectónico, luego histórico, que pasa a formar parte integral de nuestra cultura, de nuestra historia y de nuestro patrimonio monumental. Por eso cuando hablamos de este edificio donde vivió Ferran, donde estuvo la Casa de España y donde hoy está el CODIA, estamos hablando, tal y como tú dijiste, de una parte de nuestra historia y en consecuencia es un patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO y en consecuencia tiene que ser cuidado y tiene que ser respetado por todos, y cualquier intervención constructiva o remodelativa tiene que llevar una estricta supervisión conceptual, no tradicional. Alguien que entienda eso que tú acabas de explicar para el país. El valor que hay ahí no es una construcción cualquiera en los Alcarrizos o en Pantojas, que usted la hace como usted quiere y no hay mayor dificultad. No, eso es parte del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la sociedad dominicana, del Caribe y del mundo, declarado por la UNESCO. Excelente acotación, y por eso quise hacer esa introducción un poco amplia, señores, porque es que tenemos que cuidar nuestro patrimonio, es parte de nuestra historia. Ustedes se dan cuenta todo lo que ha pasado desde el siglo XVI hasta nuestros días en esa casa. Eso tiene un valor, además de las vidas que se pudieron haber perdido. Entonces, no queremos criticar, lo que queremos es concientizar de que las cosas se hagan bien y como deben de hacerse. Norberto, tú como ingeniero estructural, ¿ustedes tienen ya alguna información sobre qué pasó allí? ¿Cuáles fueron los aspectos que provocaron este colapso? Bueno, buenos días. Primeramente, un placer, un honor haber sido invitado y sobre todo estar al lado, compartir aquí el escenario con el ingeniero Osiris de León. Bueno, lo que se sabe es que esa estructura, como bien lo decía el ingeniero también, de tipo colonial, se les removió parte del suelo que le sirve de fundación a uno de los muros. ¿Qué sucede? Que este tipo de edificaciones, como es muy antigua, la construcción no es como se hace hoy en día, que debido al desarrollo que ha habido en la ingeniería, pues se utiliza lo que es el hormigón armado, el hormigón reforzado. En otras palabras, se le colocan barras a los muros y a los elementos estructurales para poder soportar lo que son los esfuerzos de tensión. Entonces, al ser removido el suelo, pues evidentemente pues, ese muro no tenía la capacidad, esa poca capacidad cortante, poca capacidad de flexión, y por ende, pues automáticamente ocurre el colapso. Al colapsar el muro, pues se lleva todo lo que tiene por encima.
eso básicamente es lo que ha ocurrido. Mira, aquí tenemos justamente las imágenes. Aquí vemos el techo colapsado donde estaba el salón de conferencias. Y fíjense que se ve ahí una excavación, todo allá también, pegada a la otra pared, que de hecho podría colapsar entonces también. Está comprobado que se excavó por debajo del muro que colapsó, Osiris. Es así. Este sábado estuvimos allí junto a la Junta Directiva Nacional del CODIA haciendo una inspección in situ. Pudimos ver varios aspectos. Primero, como el terreno está inclinado en sentido norte-sur, ellos trataron de horizontalizar hacia el mar. Trataron de horizontalizar. Y al cortar, se llevaron una cuña triangular. Esa cuña triangular era la que soportaba una serie de zapatas en la porción colapsada. Tenemos fotografías donde una zapata quedó total y absolutamente emboladizo en el aire. Entonces, como decía Norberto Rojas, un muro colonial construido bajo los criterios constructivos del siglo XVI, no del siglo XX ni del XXI. Exacto. Muy distinto. Muy distinto. Esto era un muro de ladrillo pegado con argamasa y con un poco de arcilla residual, arcilla laterítica, arcilla roja. Cuando tú manoseas el material colapsado, tú tienes el ladrillo, una arena fina de la argamasa, que era una mezcla de cal, arena y agua de mar, y un poco de arcilla. Pero ocurre una cosa, Mónica, Norberto y pueblo dominicano. Estamos en el trópico. En el trópico tú tienes mucha radiación solar de día y mucha humedad durante la noche. En 500 años, eso genera un proceso de degradación del material cementante. Ese cemento que pudo actuar muy bien en el siglo XVI, en 500 años ha perdido una parte importante de su capacidad de unir las piezas de ladrillo. Por eso es tan fácil tú desmoronar una pared. De ahí el cuidado al que tú advertías en la introducción. No es un muro de hormigón armado como el que explicaba Norberto, que tú tienes un hormigón de 280 kilos por centímetro cuadrado, de 350 kilos por centímetro cuadrado, reforzado con unas varillas de acero para asumir la tensión. En este caso tú no tienes varillas de acero para asumir la tensión. Tú tienes un muro que está descansando todo su peso muerto en una zapata y está generando una compresión sobre el suelo. Tan pronto tú remueves ese suelo, el bulbo de presión se queda en el aire. Sí. Se queda en el aire. Claro. Y en consecuencia la estructura cede por su propio peso. No tuvo que venir un terremoto, no tuvo que venir un huracán, una tormenta, no. El propio peso. Porque tú rompiste las reglas de equilibrio que fueron adoptadas cuando se construyó ese muro. Una falla grave, elemental, que ni siquiera un albañil rural hoy día la comete. Porque lo primero que sabe el albañil del pueblo, en Jimaní, en Higüey, en Pedernales, es que él no puede tocar el entorno de la zapata. Observa tú, Mónica, que como arquitecta que tú eres y Norberto como ingeniero estructuralista que es, saben que aquí en el sistema constructivo se respeta lo que la gente llama el lindero. Aquí, en lugar de respetar el lindero de 2 metros, perforaron la pared, el muro colonial, para entrar las nuevas columnas dentro. Empotraron las columnas. Pero esto está prohibido. Totalmente. Porque eso es como que En ningún edificio, como que yo sea tu aunque sea de vecino, hormigón armado. perforo la pared que separa tu apartamento del mío para entrar el mueble mío, el armario mío, hacia la habitación tuya, porque no tengo suficiente espacio. Como este solar es muy estrecho, en dirección este-oeste, trataron de ganar espacio. Y encontraron que la mejor manera de ganar espacio era entrando, empotrando las columnas nuevas dentro de las paredes del CODIA. Las fotografías están ahí, las podemos compartir. Ni siquiera es ni siquiera es empotrarla en una verja medianera. No, dentro de la pared del CODIA. Están las fotografías acá. En la pura edificación. Y la verdad es que, mira, cuando vemos esas fotografías, ojalá que en
cámaras nos ayuden. Sí, ellos tienen, mira, aquí aquí tienen algunas. Ok, vamos a ver. Síganlas pasando, por favor, para ver. Sí, este es el patio interior. Fíjense que Sí. la parte colapsada Esa está está a la vista derecha. desde el CODIA. Desde el Habría patio. que verlo 180 Ajá, grados. Aquí ok. está la parte derrumbada. Ahí Y el está. ingeniero se refiere, ustedes ven esos terraplén que hay en el piso, pues eso es parte de esas excavaciones, pero la mayor excavación está justamente, miren, ahí se ve, mira Osiris, fíjate que aquí se ve que es muy estrechito y por eso es que el ingeniero Osiris de León dice que se estaban tratando de ganar espacio allí. También tiene aquí el ingeniero otra foto donde se ve que la zapata, o sea, la parte, fíjense, la parte de abajo, miren ahí las varillas nuevas empotradas dentro de la pared del CODIA, ¿se fijan? Esto es insólito, Osiris. Wow. Esto es insólito. Nunca yo había visto eso en ningún sistema constructivo en la República Dominicana. Que yo tomara la pared del vecino, la perforara y adentrara mi columna dentro de ese muro. Quizás entendiendo que eso reforzaba más el muro. Bueno, eso pudo haber puede- sido un puede criterio haber de sido ellos, un criterio. pero la verdad es que mira el daño que hemos provocado. Puede haber sido un criterio, puede haber sido un criterio falso, Falso. equivocado. Falso. equivocado. El resultado indica. Y ahora yo pregunto, si hubiese sido una pared de hormigón armado con su zapata, quizás no se hubiera caído porque la viga de la zapata hubiera soportado como si fuese pues un soporte, una viga. Pero aún así también Norberto hubiese tenido riesgo de colapso. Claro, ahí lo que hubiera ocurrido es que se presentarían grietas por flexión, Exacto. pero como quiera, o sea, la pared, depende cómo había sido diseñada y cómo se hubiera reforzado, pues se hubiera mantenido la integridad y por ende la estabilidad de la estructura. Al final lo que uno busca es que sea estable para evitar este tipo de situaciones, el colapso. Claro, es que el ingeniero está enseñando también otra foto que la vamos a enfocar, además de esta que tenemos, que es una vista 360, pero la verdad es que aunque fuese una pared de hormigón armado, no se le puede quitar el apoyo a la zapata. Aquí está con el ingeniero Osiris de León mostrando cómo el apoyo de la zapata fue excavado. Sí. Fíjate que es una excavación regular debajo de la zapata y la zapata está en voladizo. voladizo. Ninguna zapata está diseñada para estar en voladiza porque nunca. se llama zapata, porque es el zapato. Es el zapato del Entonces, edificio. si usted le saca al zapato el suelo, ¿qué pasa? Se cae. Se cae. Y esto fue lo que pasó. Ahí está la evidencia. Sí, bueno. Entonces, ¿cómo tratar estas construcciones coloniales? Y vuelvo al caso de que puse el ejemplo de que también si no hubiese sido una construcción colonial, quizás no se hubiese desplomado, pero también hubiese tenido grietas, o sea que ni siquiera una construcción no colonial hubiese sido podido tratarse de esta manera. Norberto. Correcto. Claro que sí. En cuanto a la pregunta que formulas, este tipo de edificaciones, para que vea el grado de importancia que tiene, ya incluso hay especialidades, doctorados, se estudian en edificaciones coloniales, principalmente en Europa, y ya existen incluso guías, lineamientos de cómo deben atenderse este tipo de edificaciones. O sea, que como comentaba el ingeniero Osiris de León, no es que si vamos a construir una estructura regular, o sea, si tenemos cerca una estructura colonial, eso debe tener un protocolo especial, porque cualquier cosa que uno haga dentro de la estructura que se está construyendo nueva puede afectar. Ya tenemos el caso del Hotel Colonial, que simplemente por unas vibraciones que se estaban produciendo cerca de la calle, próximo donde estaba, pues uno de los muros colapsó porque estaba solamente apoyado. O sea que hay que tener cuidado con este tipo de edificaciones por lo que representa, no solamente por el patrimonio, sino por el riesgo que pueden representar si no son bien atendidas. Ahora bien, tú haces el señalamiento de que principalmente en Europa hay muchos, vamos a decir, métodos, procesos para hacer esto. Y por supuesto, porque ¿dónde comenzó este tipo de construcción? Allá. Nosotros tenemos menos, pero tenemos. Y tenemos que preservarlos. Ahora yo le pregunto a Osiris, en lo que pasó en el Hotel Francés, que no tocó la zapata, sin embargo las vibraciones provocaron el colapso.
¿A qué se debió entonces? ¿Pudo haber pasado esto, aún no se tocara la zapata también por lo que explicabas de cómo está hecho, construido el muro y cómo va perdiendo por calor, tiempo y cuáles son entonces los cuidados que debemos de tener y cómo se pudieran reforzar este tipo de edificaciones? Ok, perfecto. Mira, Mónica, buen tema ese. Tú sabes que la ciudad colonial, como parte importante de Santo Domingo, está sobre una plataforma de roca caliza coralina. Pero hay dos aspectos importantes a tomar en cuenta. No es uniforme, es un sistema de terrazas que va subiendo. Y a veces en esos escalones de la terracería se buscaba nivelación y se nivelaba trayendo arena o arcilla del río Osama que quedaba inmediatamente ahí. En otros casos había dolinas, una dolina no más que una caverna que ha colapsado y que con las lluvias se va rellenando de suelo, ese suelo rojo, laterítico, alto en óxido férrico. Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto el caso del Hotel Francés como este caso del Codia, cuando tú vienes y chequeas lo que hay debajo del muro, no está directamente la roca caliza. Si hubiese estado la roca caliza, la estructura no colapsa porque hubiera estado apoyada, empotrada en la roca. En este caso no, es en el suelo. ¿Qué pasa en el Hotel Francés? Se excava la calle para colocar un cableado eléctrico y telefónico. Termina la tarde, termina la jornada laboral, todos se van a la casa para seguir mañana, pero dejan la excavación abierta sin ningún sistema de reforzamiento de la cara libre. Tú cortaste una cara libre vertical en arcilla. Vertical en arcilla, que está contraindicado. Claro, tú nunca debes dejar una cara libre vertical en arcilla más allá de media hora, una hora. Si te llueve, si viene la humedad, o si sale agua de la edificación, como en ese caso, te ablanda la arcilla, se desmorona ella sola y el muro que está encima simplemente falla. Señores, es como si fuera un bizcocho muy alto. Si fuera un bizcocho muy alto, de esos de boda, y yo lo parto así, el bizcocho se cae y ni siquiera pesa tanto como una construcción. Imagínense una construcción. Pero sí, por eso se cae el muro. Yo tuve que hacer un estudio de eso. Primero para el diagnóstico y después para la reconstrucción del muro. Hicimos geofísica, hicimos sondeos y la roca estaba a 3 metros de profundidad. O sea ya que había 3 metros de relleno. El muro nuevo llegó a 3 metros. Sí, para poderlo vaciar hormigón hasta el contacto con la roca. El muro nuevo está sobre la roca, unido por el hormigón ahora, que no está vacío. Wow, señores, 3 metros, es muchísimo. 3 metros. Es muchísimo. 3 metros. Uf. Bueno, entonces, mi pregunta es, todos queremos el enterramiento soterrado del cableado de la ciudad colonial, pero ya que tú traes el tema a colación y el BID va a intervenir esa área a la que falta para soterrar los cables, ¿cuál es la precaución que hay que tener, Norberto, Osiris? Porque podría pasar de nuevo algo así. ¿Cuáles son las precauciones que hay que tener? Mira, lo primero es que se debe hacer una evaluación de cada una de esas edificaciones, una evaluación por un personal técnico calificado que pueda determinar algún tipo de vulnerabilidad, o sea, cualquier punto que entienda que podría producir algún tipo de daño a la edificación. Entonces, posteriormente, hay varias metodologías, una de ellas de evaluaciones visuales rápidas, que tengo entendido que en la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, la ONESBI, se hizo un estudio de la zona colonial para estos fines, simplemente para primero identificar aquellas edificaciones que a simple vista no puedan determinarse vulnerabilidades. Era como hablábamos al inicio, que es como cuando uno va a un médico, el médico simplemente cuando lo mira a usted va con una afección y el médico no le dice simplemente mirando usted tiene esto y esto, no, él le manda a hacer análisis, le manda a hacer laboratorio y cuando usted le lleva a los laboratorios, interpreta y bajo por esos parámetros dice usted tiene esto y esto. En ingeniería, tanto en parte estructural, geofísica, es exactamente lo mismo. Necesitamos hacer estudios técnicos para poder identificar algún tipo de problema. Entonces, esas edificaciones deben ser, principalmente, porque hay unas que ameritan más que otras por su importancia, quizá por el tamaño,
Pero debe hacerse este tipo de estudio, identificarlas, estudiarlas y entonces a partir de ahí, con un diagnóstico ya en cuerpo técnico, que incluya tanto la parte de suelos, geotécnica, geofísica como estructural, y entonces a partir de ahí tomar las recomendaciones que emanen de este estudio para poder ejecutar cualquier tipo de mejora que haya que hacer. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes voy a dejar planteada esta situación. En nuestro país, porque generalmente nunca los fondos alcanzan, se saltan pasos como por ejemplo el que pudiese estar nombrando el ingeniero Norberto Rojas, que es hacer todos esos estudios, radiografías, resonancias magnéticas de lo que serían los suelos por dentro. Y digo resonancias magnéticas para que lo entendamos como si fuera de nuestro propio cuerpo, porque no es que se llamen así. De manera que se va a hacer eso en las próximas intervenciones de la ciudad colonial. Nos vamos a la pausa y volvemos. Osiris de León y Norberto Rojas nos acompañan a analizar las causas y posibles soluciones de lo que pasó el viernes en la noche en la edificación que ocupa el CODIA del colapso parcial de esta edificación. Yo decía en el segmento anterior que todos queremos ver nuestra zona, nuestra ciudad colonial preciosa, ya sin todos estos cables, y hay que soterrarlos, es algo que esperamos con ansias. Pero ¿cuáles son las medidas que se tienen que tomar para que no pase lo mismo, como por ejemplo con lo que pasó en el Hotel Francés? Osiris. Mira, el Ministerio de Turismo convocó 2 veces distintas a una licitación para estudio de georradar. El georradar va exactamente en la explicación que tú diste ahorita cuando tú hablabas de resonancia magnética, porque los métodos son equivalentes. Hay 2 antenas en el radar y hay una antena que emite un impulso electromagnético, como ese sistema de imágenes electromagnéticas que te generan a ti en Sedimat o en la Plaza de la Salud. Entonces, esa señal que llega al suelo rebota y es leída por la segunda antena. Y eso te permite ir caracterizando el subsuelo, pero tiene 2 limitaciones. La primera es que cuando tú tienes arcilla, la arcilla es un material conductor de la corriente eléctrica. Entonces se va la corriente eléctrica a través de la arcilla y te deja el campo magnético solo y por tanto la imagen ya no sale. ¿No lo lee? No, porque la arcilla actúa como un blindaje. Oye, pero eso es fatal la entonces. bloquea. Y el agua salada igual. Si tú tienes el agua salada cerca, como el agua salada es altamente conductora de la corriente eléctrica, se va la corriente eléctrica y se queda el campo magnético solo. En consecuencia, tú tienes que redefinir el modelo y combinar varios métodos. Combinar esa imagen de radar con resistividad eléctrica que no se ve afectada por la arcilla ni por el agua salada y con ensayo más W. Es decir, medir ondas de superficie para convertirlos en ondas de corte y con eso entonces tú hacer una caracterización geotécnica del subsuelo. ¿Por qué? Porque viendo lo que pasó en el Hotel Francés en el 2015, en el Hospital Padre Villini en el 2018 sí. Y ahora en el CODIA, en los 3 casos hemos tenido problemas en el suelo. Y ese problema del suelo se ha reflejado en la estructura. En el caso del Padre Villini, sin darse cuenta nadie, el agua que salía de los baños fue lavando la arcilla. Entonces que la arcilla es susceptible de lavado coloidal. Sí, por eso tú ves que los ríos van sucios cuando llueve. Claro. Y el mar está sucio cuando llueve. ¿Por qué? Porque la arcilla entra en suspensión coloidal con el agua, se va flotando y por eso el agua se te pone sucia. La canción te dice, el agua se aclara sola al paso de la corriente. ¿Por qué? Porque cuando pierde velocidad, vuelve y recupera su estado sólido y precipita. Bajo ese esquema, tú puedes tener en la ciudad colonial muchos pisos donde la arcilla se haya estado lavando con la lluvia, con la tubería de agua y con los inodoros. Y de generarte huecos como el del Padre Villini. Por eso fue que hubo que desalojar al Padre Villini. Estaba a punto de colapsar y hubo que intervenirlo rápidamente y apuntalarlo con una serie de pernos y anclajes. Ahora bien,
¿Cuántas estructuras tú tienes en la ciudad colonial que han sido estudiadas en su subsuelo, de forma perimetral y de forma interior? Para tú saber qué tú tienes ahí, si está directamente sobre la caliza o si está sobre la arcilla. Te puedo poner un ejemplo. Yo hice un estudio para ruinas de San Francisco. Del lado oeste, en ruinas de San Francisco, la roca aflora y los cimientos están montados sobre la roca, no hay problema. Ven. Pero del lado este, mirando hacia el río, como había un farallón de socavación generado por el río y ellos no podían dejar ese farallón, lo que hicieron fue que rellenaron con arcilla y ahí tú tienes 15 metros de relleno de arcilla que tiene una respuesta. Pero esto es un de rico, porque Total. si de este lado están las rocas que se ven, Claro, y aquí... entonces ellos rellenaron eso, tomaron una parte de eso que tú llamas de rico, ese escarpe, ese precipicio, lo rellenaron para ampliar su construcción, para tener un mirador una ahí. especie de plataforma Entonces, falsa. claro, Porque cuando tú haces el perfil geológico este-oeste, tú vienes de la roca arriba, cae abruptamente a la roca, viene aquí abajo y esto está todo rellenado de arcilla y arena. Bajo ese esquema, un proceso erosivo por lluvia, se lleva la arcilla y la arena, pero no la roca. Claro. Bajo un sismo, esta parte amplifica y daña, esta parte no, porque la onda viaja rápido. Entonces eso implica que en la ciudad colonial completa, tú como gobierno tienes que hacer un inventario de cada una de las estructuras, tanto del suelo para arriba como del suelo para abajo. Hay muchas evaluaciones que se han hecho aquí en términos de la integridad estructural y en términos de la sismoresistencia, pero siempre se hacen del suelo para arriba. Y no podemos olvidar lo que pasa del suelo para abajo. En el Hotel Francés fue un problema en el suelo porque se intervino sin las precauciones del lugar. En el caso de ruinas de San Francisco, no se llegó a construir, pero se caracterizó y se dijo, esto hay que tomarlo en cuenta. En el caso del Padre Villini, se desalojó el hospital. Médicos, enfermeras, pacientes, personal administrativo, todo el mundo. Y ahora en el caso del CODIA, mira cómo colapsa la pared. Cuando tú revisas todos esos problemas, te das cuenta que hay un problema debajo de la estructura que si no lo miramos, nos puede afectar la estructura. Hoy, mañana o pasado. Y fíjense que el ingeniero Osiris de León ha hablado de estudios mixtos. Estudios, es como cuando nosotros vamos al médico y tenemos un problema en un órgano. ¿Qué nos hacen? Nos hacen una sonografía y también nos hacen una resonancia magnética o también nos hacen una radiografía. ¿Qué quiere decir esto? Que son estudios distintos que juntos te dan un diagnóstico más exacto. Pues eso mismo es lo que dice el ingeniero Osiris de León, de que sale bastante más caro, sí, es cierto. Sale bastante más caro, pero hay que hacerlo obligatoriamente. Y también él mencionaba el caso del Padre Villini, cómo se hizo a tiempo, las personas se sacaron, se mudó al hospital, que está actualmente en uno de los pisos del oncológico, por cierto, un edificio bellísimo. Entonces yo le pregunto al ingeniero Norberto Rojas, Norberto, un edificio como el Padre Villini, como el Hospital Padre Villini, que también es de época colonial, ¿cómo se interviene en un caso como este? Entonces, ¿cómo se refuerza con nuevas columnas, refuerzos? ¿Cómo se hace este procedimiento? Ya que los muros son hechos con este sistema del que hablaba el ingeniero Osiris de León. Excelente pregunta. Yo quería antes de hacer hincapié en algo que el ingeniero mencionó, que es muy importante. A nosotros como ingenieros nos enseñan a diseñar de la parte, la superestructura, desde arriba hacia abajo, y muchas veces se olvida que el suelo es parte integral de la estructura, porque todas las cargas se recogen por los elementos estructurales y ¿dónde van a parar? Al suelo. Y si falla el suelo, se va a caer la estructura. Entonces es algo que siempre es bueno que se sepa de que uno como ingeniero estructural tiene el conocimiento de lo que sucede hacia arriba de la estructura. Hacia abajo de la estructura hay otro especialista. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado y dejar que cada especialista se encargue de la parte de la que sabe para uno no estar, para evitar problemas mayores. Muchas veces queremos poder atender todos sabiendo que tenemos conocimientos limitados. Respecto a la pregunta que haces, hay muchas técnicas de reforzamiento. Claro, va a depender. Primero, o sea, unas están orientadas a lo que se llama de resistencia y otras más nuevas que son de integridad estructural. Son muy distintas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de resistencia,
vamos a reforzar una estructura, a ponerle 200 columnas, tratando de llevar esa edificación construida sin ningún tipo de criterio moderno a como si fuera hoy en día. Eso es imposible. Entonces, hay unas técnicas que se llaman basadas en integridad, que lo que se busca, óyeme, esa estructura va a fallar, pero vamos a reforzarle los puntos para evitar que colapse. O sea, muchas veces estos muros fallan fuera del plano, o sea, se abren y tienen por cuñas, pues entonces hay técnicas que es básicamente como si estuviéramos cosiendo los muros, o sea, poniendo unas tiras metálicas, se cruza a ciertos puntos para evitar, como digo, mantener la integridad, pero no vamos a evitar que haya daño, porque si no saldría sumamente costoso. Otra técnica sería, como lo hacen en otros lugares también, mantener, si el edificio está muy dañado, pues mantener la fachada por fuera de la estructura colonial eso lo vemos y mucho. por detrás se hace una estructura completamente nueva que cumpla con todos los requerimientos normativos y que tenemos hoy en día. Que no fue el caso del padre Villini, que se conservó. Sí, exacto. Se conservó. Exacto. Es muy importante esto, amigos. Y como decía el ingeniero Norberto Rojas, a veces creemos que sabemos hacer las cosas, pero esto no es cuestión de un maestro de obra que tiene años haciendo las cosas de una manera que le han dado resultado. Hay edificaciones que requieren un mayor cuidado y es importantísimo ofrecerlo. ¿Algo más que agregar sobre el padre Villini? Mira, el padre Villini es una estructura que todavía está en reforzamiento y estamos hablando que eso comenzó en el 2018 y estamos en el 2022. Sí. Eso te dice la complejidad de tú intervenir una estructura colonial que ha tenido un problema en el suelo. Y lo que se estaba buscando era evitar un problema en la estructura. De ahí, como dice Norberto, si los estructuralistas están entrenados para trabajar del suelo para arriba, siempre es bueno a la hora de empezar ese trabajo, tener una caracterización de ese suelo. Dime sobre qué suelo está montado este edificio. ¿Está montado sobre caliza, sobre esquisto, sobre granito, sobre arcilla, sobre arena? Cuando dice sobre esquisto, esquisto es una roca metamórfica que es de donde sacan el esquisto. Es hojosa. Una roca metamórfica que tú la ves muy abundantemente a la autopista Duarte. Desde Bonao hacia La Vega. ¿Y es una roca resistente? Es resistente cuando está sana y cuando los planos están más o menos horizontales o subhorizontales. Si está muy inclinado, con las lluvias puede deslizar. Y entonces, si tú tienes una zapata apoyada sobre un esquisto y él comienza a deslizar, gradualmente, sin tú darte cuenta, esa zapata puede ir perdiendo el apoyo y colapsar un día. De ahí la importancia de que cada estructura colonial o cada estructura que el Estado quiera evaluar comience, como dice la perogrullada, por el principio. Y el principio de toda obra es el suelo. Identificar el suelo. ¿Qué tipo de suelo tú tienes? ¿Qué espesor tiene ese suelo? ¿Qué característica tiene ese suelo? Si tú me dices que la estructura está montada en una roca de buena calidad, yo te digo, tranquilo, haz lo que tú quieras ahí arriba, que no hay problemas. Ahora, tú me dices, tengo arcilla, te digo, ten cuidado con el agua. ¿Por qué fallan muchas estructuras acá? Porque entre la roca y la platea, o entre la roca y la zapata, te ponen un relleno de arcilla de nivelación para que eso quede horizontal. Entonces es más fácil hacerlo con arcilla. ¿Qué ocurre? Es más barato. La tubería, cuando se oxida en este salitre de la capital, comienza a gotear y va lavando la arcilla, te deja un hueco, y eso fue el caso del padre Villini. Se te fue haciendo un hueco que tenía 8 metros de largo por 6 de ancho. 8 metros. 8 metros de largo por 6 de ancho. Pero era inmenso. Claro. Pero no colapsó de pura. No colapsó. Decimos, como decimos nosotros, de pura chepa. Por suerte. 8 metros, lo medimos. Lo medimos. 8 metros. Bueno, y antes de volver a la zona colonial, vamos a salirnos un poco de ella, porque yo sé que ustedes en sus casas, amigos, deben de estar preguntándose, bueno, pero esto es en la zona colonial, pero ¿y yo? Que vivo en este apartamento que tiene 4 pisos, 6 pisos, 10 pisos, 20 pisos o más, porque ya Santo Domingo, incluso algunos edificios en Santiago, pues son muy altos y realmente todavía no estamos tan acostumbrados a vivir en edificios tan altos y nos preocupa un poco la construcción en este tipo de edificios, incluso
Construcciones con losas, ya se hacen todos con losas aligeradas, y estas torres muy altas se hacen con paredes totalmente falsas ya, que simplemente son separaciones. ¿Qué garantía tiene el que vive ahí, el habitante de estos edificios, de que esto va a soportar cualquier jamaquión o deterioro, Norberto? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Miren, vamos a los cursos básicos. Cuando uno estaba en primaria, que le enseñaban las leyes de Newton. La segunda ley de Newton de memoria, uno decía que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la masa, peso entre la gravedad, o sea, que está directamente relacionado al peso. La fuerza sísmica está relacionada al peso del edificio. Por eso es que esas edificaciones, ustedes ven que la ponen losas aligeradas con foam o otro tipo de material para bajarle el peso y disminuir la carga sísmica. Los edificios que son altos tienen, el problema fundamental es el peso, quizás en las fundaciones, pero a nivel sísmico funcionan, mientras más altos van siendo, pues menos carga van a demandar, porque también aparte de esa aceleración que va a recibir del terremoto que entra por las fundaciones, va a depender de una característica fundamental que tienen las estructuras, que es la cédula de identidad, que se llama su periodo, el periodo, o sea, es una propiedad. O sea, lo que se mueve. Exacto, cómo se va a mover. Mientras más alta, se vuelve más flexible, es como un látigo. Cuando usted lo empuja, eso se mueve lentamente, entonces menos carga va a demandar sísmica. Ahora, lo que va a llegar un momento que a medida que va subiendo la altura, y lo que va a predominar es la carga de viento. Entonces, por eso es que los edificios altos, el problema fundamental sería el peso que tiene, el tipo de fundación, porque a nivel sísmico no deberían tener claro si son bien diseñadas y que sean edificaciones que hayan pasado por un proceso de revisión por parte del Ministerio de Obra Pública o el MIBET ahora, donde tenga su licencia de construcción, porque a veces me tocó recientemente que yo doy clases, soy profesor en INTEC, y fue una persona, oigan esto, un médico, que él me dice, no, yo construyo, y fue a hacerme una pregunta de cómo él podía ponerle varillas a una viga, y yo me quedo, pero, o sea, y él ha construido varios edificios, entonces, digo... ¿Varios edificios? Sí, donde viven personas, es lo interesante. Entonces, porque el problema, entendemos que, yo tenía un profesor que decía, es que el hormigón es muy noble. Es muy noble, lo aguanta pero no todo, tanto. Pero cuando viene un terremoto que se mueve, vienen desde los cimientos, ahí es que van a salir los problemas. Por eso usted tiene que tener, primero, un buen diseño por un profesional capacitado, pero sobre todo que tenga un buen estudio de suelo, porque a veces también queremos, por abaratar costos, buscamos a cualquier, porque en esto no necesariamente prima el asunto, porque la gente, lo primero que uno hace, no estamos comprando zapatos, ni estamos comprando fruta, es servicio. Y la persona que le va a ofrecer el servicio tiene que ser una persona que tenga la capacidad para hacer los estudios. Sí. Cuando usted ve que usted le hacen una cotización y hay 3 cotizaciones que cuestan 200 pesos y una que cuesta 30, claro, póngale cuidado a la de 30, porque hay gente que dice, yo déjame intentar con la de 30, que a lo mejor funciona. Sí. Óigame, usted se está jugando un problema ahí. O sea, entonces eso hay que tener mucho cuidado. Resumo, que sean edificaciones regularizadas, diseños regularizados por profesionales. ¿Es seguro entonces, totalmente seguro, la losa aligerada? Claro que sí. O sea, bien diseñada, claro que sí. Osiris de León, ¿tenemos garantías cuando compramos un edificio alto, cuando alquilamos un edificio alto, cuando vamos de visita a una persona que vive en un piso 12 en este país, con las leyes actuales y con nuestras características de suelo? Mira, Mónica, en California se caen edificios con terremotos. Sí. Y hay un código muy estricto, muy riguroso, y hay personal de muy alto nivel. En Japón se caen muchas edificaciones. En Chile, en Perú, en Ecuador, vimos el terremoto de Ecuador, abril del 2016. Pero en Chile no se cayó ninguno con el terremoto. Los pasos a desnivel y el edificio Alto Río se cayó. Sí, un edificio de 9 pisos. Se cortó. Pero fíjate qué pasa. Ahí entra un tema importante. En cada uno de esos lugares donde han colapsado puentes, torres, pasos a desnivel, tú has encontrado que siempre la estructura estuvo apoyada
sobre un material flexible que amplificaba el espectro sísmico. En Siempre. el terremoto de Haití yo estuve haciendo un ejercicio de conciencia. Yo quería encontrar una estructura colapsada sobre roca. Y ocurre que las edificaciones precarias, hechas por la gente a mano, sin ingeniería y ni albañilería, porque se veía que eran bloques pegados por el dueño a la casa, se quedaron intactas sobre la roca y sobre el eje de la falla. Pero el Palacio Nacional te colapsó. La catedral te colapsó. ¿Cuál era el suelo allí? Arcilla. Igual que la de Santiago y La Vega. Fíjate que la ciudad colonial de Santo Domingo está de pie después de 10 terremotos. Pero la colonial de Santiago y de La Vega colapsaron las dos. Están sobre arcilla. Entonces yo creo que la sismoresistencia en cualquier país del mundo tiene que empezar por una caracterización del suelo. Norberto hablaba del periodo de vibración. Tú, además de medir la velocidad de propagación de la onda sísmica de corte en cada estrato distinto, no necesariamente como se hace de manera clásica a nivel internacional en los primeros 30 metros. Porque tú puedes tener dentro de esos 30 metros 25 metros que son de roca y 5 metros que son de arcilla o de arena. Cuando tú haces el promedio para el BS30, tú le estás cargando a esos 5 metros de arriba bondades de las rocas que está abajo. Entonces, ¿cómo ¿cómo se hace? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Es por separado? Por separado, si yo no puedo promediar los ingresos tuyos con los de Bill Gates, llevarlo a la mitad, porque es injusto. Es el per cápita. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es como tú hacer el PIB. Exacto. Tú tomas el que gana mucho y el que gana poco y lo promedias. Eso no es justo porque la naturaleza no entiende eso. La onda va a vibrar en función de la calidad de cada estrato particular. Si tú tienes 4 metros malos y de ahí para abajo tú tienes 1000 metros buenos, es este segmento de 4 metros malos que te va a provocar el problema. Quita esos 4 metros. Funda debajo, aunque tenga que hacer un sótano, o rellena de roca con una lechada de hormigón y darle ahora rigidez para que responda bien. Por eso, cuando tú chequeas, por ejemplo, ese tema del periodo de vibración de la estructura, en el terremoto de México, la mayoría de edificios que se decayeron eran de 20 pisos. Un edificio de 20 pisos tiene un periodo de vibración cercano a 2 segundos. Porque el periodo de vibración en promedio, aunque se calcula para cada edificio, es 0.067 veces el número de pisos. Para redondear, ¿qué ocurre? Si te coincide con el periodo de vibración del suelo, la estructura entra en resonancia, como un columpio, y se cae. Entonces, se trata de evitar esas cosas. Pero hay otro tema que tiene que ver con algo que decía Norberto ahorita, el tema del peso de la estructura. Y eso lo conversaba en Puerto Rico con las autoridades de Puerto Rico cuando el terremoto de Puerto Rico. Ocurre que muchas veces, tratando de ahorrarle dinero al dueño del proyecto, bajamos la aceleración esperada en el suelo, porque eso nos permite bajar la cantidad de acero que vamos a usar en la estructura, y el día que llega el terremoto no sabe eso, vibra como vibra de manera normal y viene a la contingencia. Entonces yo creo que hay que segmentar las áreas, como decía Norberto, el geólogo y geotecnista que haga el estudio de suelo abajo, el estructuralista que tome de ahí para arriba, y con eso la sociedad pueda dormir más tranquila, sabiendo que está en manos de profesionales que trabajan, unos del suelo para abajo y otros del suelo para arriba. Se nos acabó el tiempo. Excelentes exposiciones, la de los especialistas, Norberto Rojas, Osiris de León, como siempre, nos dan una visión profesional de lo que está pasando. Señores, a fijarnos sobre qué suelo se construye y a acoplar lo que se hace del suelo para arriba con lo que está del suelo para abajo. Amigos, será hasta la próxima. Gracias.